Buenas tardes. En el video anterior vimos cómo estructurar un proyecto en .NET empleando buenas prácticas como la Clean Architecture y Domain Driven Design. En el video de hoy nos adentraremos en el código y veremos cómo estructurar entidades y configurarlas con el ORM de Entity Framework Core, la conexión a la base de datos y por último aprenderemos a crear nuestro primer endpoint. Vamos allá. Lo primero que haremos será en la capa de domain crear nuestras entidades que luego configuraremos con Entity Framework Core. Para crear estas entidades lo único que tendremos que hacer es aquí dentro de la capa de domain crearemos una carpeta llamada entities o entidades como la quieran llamar. Aquí adentro deberemos crear un archivo por cada tabla de nuestra base de datos. Por ejemplo, para la tabla usuario me les muestro aquí. La tabla de usuario lo único que es una clase que extiende de esta otra clase que es para crear un ID, o sea, para que se autogenere un ID automáticamente. Esta clase la podemos encontrar aquí en Common Aggregate Root. Esta clase extiende de otra clase que la tenemos aquí también. Todo este código no se lo deben aprender. Este código es mayormente repetitivo. Este código lo pueden buscar en mi GitHub, que les voy a enseñar al final del video dónde está. Aquí, este código solamente lo copian y lo pegan, que al final es un código repetitivo que no deben aprenderse por gusto. Pero bueno, eso es a su decisión. Aquí agregué root, extiende esta clase e implementa la interfaz de domain event, que la tenemos aquí también en las interfaces. Tenemos la domain event, que es una interfaz vacía, pero bueno, que debemos implementar. Bueno, continuando, aquí esta clase extiende de agregué root, que la herencia consiste en teniendo una clase padre con los campos comunes entre distintas tablas, podremos crear esa tabla y después extender de tablas distintas con los campos específicos. Les explicaré. Las clases hijas extienden de la clase padre para implementar ya los campos que están en la clase padre. Es algo así lo que sucede aquí, pero aquí lo que implementamos es el ID. ¿Por qué? Porque todas nuestras tablas van a tener esto mismo. Y entonces para no crear un código repetitivo, solamente implementamos esa. Esto es un constructor. Esta clase necesita que le mandemos el ID. Pero entonces para poder tendremos que usar este método, base, que lo único que hace es teniendo el constructor crea el atributo public y el nombre de la clase. Así se crea el constructor. Dos paréntesis y abre y cierra llave. Ese es el constructor. Pero lo que necesita es devolverle a la clase padre, que es la clase aggregate debemos devolverle el ID. Y como lo haremos aquí, lo que hacemos es no recibimos nada, pero devolvemos un new ID. O sea, crear un nuevo ID. Pero si por casualidad el usuario me mandan el ID, le mandamos el ID a la clase padre. No lo crean. Continuando, aquí tendremos los campos del usuario. ¿Qué son estos? Les explicaré uno solo porque al final es lo mismo. Public, porque es un atributo público para que pueda ser accedido desde diferentes lugares. Require, porque es un campo requerido. String, una cadena de texto. Y aquí va el nombre del campo. Por ejemplo, en este caso yo le puse full name o nombre completo. Todos tienen la misma estructura si se dan cuenta. Aquí lo que cambia es que esto son relaciones entre tablas, que se los explicaré en la siguiente parte. ¿Qué es lo que es esto? Esto es una lista. Esto de refresh token es para que el usuario no tenga que estar iniciando sesión cada vez que entra a la aplicación. Entonces, esto es un token, un mismo ID, por ejemplo, que se va a utilizar para preguntarle al backend o a nuestro software para que nos devuelva otro token de acceso con JWT. Estos push tokens son los tokens que nos devuelven al crear una cuenta. El navegador nos devuelve este push token para poderle hacer notificaciones al navegador. Las alertas, las que usted crea, por ejemplo, cuando desde la aplicación usted crea una alerta de un ciclón, de un tornado, de cualquier cosa. Y estas alertas se guardan aquí y se le notificará a todos los usuarios cercanos. Esa funcionalidad la crearemos próximamente en videos posteriores. Esto de isNewUser es un booleano que dice si te acabas de crear la cuenta, para cuando entres al software, él te explica cómo va a funcionar. O sea, como una ayuda. Y este campo booleano lo utilizaremos a la hora de eliminar. Utilizando buenas prácticas, no se debería eliminar con un usuario o un campo de la tabla. ¿Qué se hace? Se le pone un campo booleano
o un campo de cualquier tipo, en este caso yo lo hago con booleanos, le digo, si está habilitado, o sea que está en true, me lo muestra. Si no, no me lo muestra. Cuando yo elimino un usuario, yo lo que hago es cambiar ese campo a false. Pero eso se cambia dinámicamente. Entonces, ya le expliqué mayormente cómo funciona una tabla. Les voy a explicar otra tablita, por ejemplo, la tabla de refresh token. ¿Qué tiene un refresh token? Lo mismo, extiende la clase aggregate y tiene sus dos constructores. El constructor que no recibe nada y devuelve un nuevo, o el constructor que recibe el ID y devuelve el mismo ID. Esta tabla es más, ¿por qué? Porque esta tabla ya necesita una relación. Porque en la tabla de usuarios tenemos una lista, porque eso es una relación, uno a muchos. ¿Por qué? Porque un usuario puede tener muchos tokens de refresco, porque los tokens se van revocando cada 7 días del usuario al que estamos relacionando el refresco token. Este es el token de acceso, que ahí es donde se va a guardar todo el token de JWT o un token de WID igual, o un ID autogenerado. Aquí tenemos un campo de tipo fecha, que es el create at. Esto significa que es la fecha de creación de ese refresh token, que que por defecto es en el momento que se crea. El expires at, que es como les explicaba, que esto expira cada 7 días. Eso es automático, después se hace. Que eso se los explicaré en videos posteriores. El revoked at es si el usuario cierra sesión, eso se guarda ahí, se guarda como que el usuario cerró sesión en esa fecha para que después cuando vuelva a entrar al software no lo deje entrar, sino que le diga, no, revocaste el token, ya no debes volver a iniciar sesión y lo mande directamente para el inicio de sesión. Y esto último es la misma relación, está relacionada con esto del user ID, y esto lo que hace es guardar el usuario. Esto es para poder acceder de refresh token para usuario, es lo mismo, pues esto es una relación bidireccional. Entonces ya les expliqué dos relaciones. Aquí el Anthony del futuro, que me di cuenta que la parte siguiente, que era la de configuración en base de datos y las entidades de Entity Framework Core, entonces esa parte de la explicación la dejaré para un próximo video para podérselos grabar bien. El repositorio y el video de YouTube están en mi bio de Instagram para que lo puedan ver. También estarán en la descripción del video de YouTube. Bueno, hasta la próxima.